a la palabra en lo que los otros hermanos llegan. Quiero que pongan una marca en Mateo 5 y me acompañen por favor en oración. Mateo 5. Vamos a leer el verso, el 6, estamos todavía, ¿verdad? Yo creo que antes de leer oremos. Mateo 5, 6. ¿Están ahí, verdad? Oramos. Padre, gracias una vez más por esta maravillosa noche, Señor, que tú nos permites tener en tu presencia. Te pido por mis hermanos, Señor, que podamos en esta noche, Señor, todos unidos en un espíritu aprender tu palabra. Que tú nos guíes, Señor, que tú, Padre Santo, derrames tu sabiduría, tu conocimiento, tu poder, tu amabilidad en nosotros en esta noche, Señor. Que podamos crecer y aprender más, Señor, de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos suples, Señor, nuestras necesidades espirituales y físicas también, Señor. Y hoy estamos aquí pidiéndote tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Bendice mis hermanos en esta noche. Háblanos, Señor, en tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que el eco que se está haciendo es que la bocina está devolviendo mi voz. Creo que doble. Creo que eso es lo que está pasando. No sé si los que estaban aquí movieron la bocina o algo, pero pues sí se escucha un eco. No sé si lo oyen. ¿No lo escucha? ¿Se oye bien así, normal? Ok. Bueno, está bien así, no hay problema. Déjame poner el reloj aquí antes que le predique a ustedes por 3 horas aquí hoy. ¿Cómo están ustedes, hermanos? ¿Bien? Bueno, gloria a Dios. En Mateo 5:6 hemos estado hablando de las bienaventuranzas y hemos estado enfatizando un poquito en el verso 6 que dice lo siguiente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y luego dice, porque ellos serán saciados. Hemos estado explicando en el orden de Jesús. Vemos en el verso 3, el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Luego, bienaventurados los que lloran. Ya sabemos que es los que lloran al reconocer su incapacidad. Bienaventurados los mansos. Una vez reconocemos nuestra pobreza, eso nos lleva a llorar, a lamentar por el pecado que hay en nosotros o por la insuficiencia e incapacidad. Luego eso nos lleva a una actitud mansa, porque ya reconocemos que como somos pobres, Él es grande, ya nos lleva a una sumisión. Y vamos viendo cómo una cosa va llevando a la otra, como decíamos al inicio, el monkey bar. Luego, al nosotros ver la pobreza espiritual, tener ese lamento por el pecado, luego vamos a la mansedumbre, luego eso crea en nosotros una hambre y una sed de justicia de manera espiritual. Ahora, toda esta obra, desde pobres en espíritu, lamentarnos por el pecado, mansos delante del Señor, es una obra que el Espíritu hace en nosotros, en el corazón. Es algo que de manera natural no podemos reconocer. Y es por eso que cuando vamos viendo la palabra cada vez más, vamos creciendo en entendimiento, nuestro corazón, nuestra actitud se va humillando. Y esa debe ser la actitud correcta. Al hablar en el verso 6, estamos hablando de hambre y sed de justicia. Ahora, el Señor utiliza repetidamente la palabra bienaventurados. Si lo notan, dice bienaventurados en todos, ¿verdad? Pero si nos detenemos solamente a mirar la bienaventuranza y lo que Él dice que somos, como que dice, pero ¿cómo soy bienaventurado si soy pobre? ¿Cómo puedo ser bienaventurado si estoy llorando, si me estoy lamentando por mi condición? ¿Cómo puedo ser bienaventurado si tengo hambre y sed de justicia? No estoy satisfecho, tengo hambre. Entonces, la bienaventuranza está hablando de uno que reconoce esa posición y luego en ese mismo instante simultáneamente está allí el reino de los cielos, quien va a satisfacer, quien va a consolar, quien va a fortalecer, y es todo este procedimiento que nos va a llevar a ser luz y sal. Pero primero el Señor lo está haciendo en estas 9 bienaventuranzas, preparando nuestro corazón para lo que luego va a explicar, que son los capítulos que siguen hasta el capítulo 7. Pero vamos viendo que a medida que leemos todas las porciones que aparecen en el Sermón del Monte, vamos viendo que es imposible nosotros vivir eso.
Pero si pensamos por qué, o hacemos esa pregunta, ¿por qué es imposible? Por ejemplo, cuando dice, ya ustedes oyeron que la palabra dice que el que adultera queda expuesto a la ley, pero yo digo que el que mire a una mujer, entonces uno dice, wow, por lo menos nos sentimos tentados a adulterar, pero ahora la ley me dice que al mirar a una mujer y mirar su cuerpo figuroso allí, ¿verdad?, formado, forma una imagen en mi mente y me hace caer en pecado eso. Entonces, el Señor no está poniéndola más difícil, no está haciendo de ninguna manera eso. Lo que está haciendo es, número uno, está identificando la ley, cuál es el propósito de la ley. Vamos a leer bien rapidito Mateo, si Luis puede leerlo, Mateo 23:23. Miren lo que dice ese texto, para que vean que el propósito de la ley no era solamente poner carga sobre el hombre, sino más bien por amor al prójimo. Por eso Jesús dijo, en esto se resume. Pero Juan dice en primera de Juan, yo no, no traemos una ley nueva, sino la que le he dado desde el principio, que os améis unos a otros y a Dios sobre todo. Entonces, Mateo 23:23 dice lo siguiente, hermano, puede leerlo. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Oye lo que dice, dejaron fuera lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. la justicia, misericordia y fe. La justicia habla de la persona de Dios, la misericordia es el amor al prójimo y la fe es la confianza en Dios. Fíjense lo que dice el Señor, todo esto que hicieron está bien, pero dejaron fuera lo más importante. Ahora, ellos, si vemos ese texto, yo siempre cuando estudio trato de invertir el texto para entender la posición de ellos. En su mente era más importante cumplir la ley que el prójimo. Era más importante cumplir la ley que confiar en Dios. Era más importante hacer su justicia que la justicia de Dios. Entonces, así es que yo lo entiendo, me pongo en su posición para entender. Entonces, vemos que cuando el Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, le está hablando a un pueblo, muchos de ellos decían, yo soy justo delante de Dios. ¿Se acuerdan del fariseo el publicano? Gracias, Señor, porque no soy como este. Vamos a verlo en Lucas 18. Quiero buscarlo para saber que estoy correcto en el texto. Quiero que José lo lea. 18. Bendiciones, hermanos. 18, creo que es Mateo 18. Creo que me fui muy allá. Un segundito para confirmar. Un segundito, creo que es Lucas. Lucas 18, parábola de la viuda. Ok, verso 9. José, si lo puede leer. Lucas 18:9. Ahora, antes de leer, ¿verdad? Vamos a notar la actitud que tenía el hombre el que estaba allí. Esto representa los dos grupos en el Sermón del Monte. Uno se creían justo, otros reconocían que no eran justos. Entonces, ¿quién era el bienaventurado? El que se reconocía que no era justo. Entonces, aquí en el verso 9, dice así, hermano, puede leer. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Ve despacio para ir desarrollando. Fíjense lo que dice al inicio. A unos que confiaban En sí mismos como justos. Entonces, fíjense, aquí no es bienaventurado. Por eso luego el texto sigue diciendo, hermano. Y menospreciaban a los otros. Fíjense, ahí faltó misericordia. Y luego, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió
será enaltecido. Fíjense aquí donde podemos de una manera más amplia entender lo que Jesús quiso decir con la bienaventuranza. Ahora, quiero decirles esto como hombres de Dios, como hombres que estamos siendo discipulados aquí. Una evidencia de nuestro crecimiento delante de Dios es la humildad. ¿Cómo? Bueno, comentaba con Edwin que hace poco predicaba yo hablando de Pablo, que Pablo hablaba de su crecimiento. Y Pablo, cuando se refería a él, venía en descendencia. Por ejemplo, él decía, yo soy menos, ¿verdad?, que un pecador. Yo que de los santos soy el más pequeño, ¿verdad? Yo que soy como un abortivo. Entonces, allí vemos que Pablo, a medida que los años iban pasando, se veía como menos y menos delante del Señor. Pero él se encontraba en Cristo. Dice que lo que él era por Cristo. Entonces, cuando nosotros, es como los domingos, yo sé que siempre digo esto, siempre oímos la palabra y salimos, ay Señor, más, o sea, más me expuso la palabra, más mostró mi desnudez, más me enseñó dónde tengo que trabajar, hay más trabajo que hacer. Pero quiero que tengamos una percepción totalmente diferente a que es que vengo los domingos y todo es ahí, no. Lo que está haciendo es esto. Dice la palabra que la ley es justa, perfecta y pura. Y nosotros somos todo lo contrario. ¿Qué hace la palabra? La palabra lo primero que hace es que derriba nuestro argumento de lo que pensamos que somos. Eso es número uno. Número dos, nos humilla de manera automática, podemos decir, o de manera natural, al entender que no somos nada. Y es allí donde el Espíritu Santo nos consuela, nos conforta, nos sacia, nos llena. Y comenzamos a caminar cada día entendiendo esta desnudez, esta debilidad. Aquí el fariseo saca una lista de cosas. Dice, no soy como este. La justicia en manos del hombre es injusticia. Porque si él fuese justo, no hubiese tratado a su prójimo así, sino que hubiese aplicado la evidencia de su justicia en ayudarlo a él. Y no venir delante de Dios de que este se perdió, pero yo me salvé. No es la actitud de nosotros. No es lo que evidencia que somos justos. Aquí, por ejemplo, en el 9, dice a unos que confiaban en sí mismos, ¿verdad? Ahora, el Señor utilizó, dice aquí que es una parábola, ¿verdad? Dice que es un ejemplo que utilizó para ilustrar al justo y al que se cree justo y al que sabe que no es justo. Es un ejemplo que está usando. Pero este ejemplo era referente, fíjate que dijo fariseo y publicano, ¿verdad? Él estaba aquí desarrollando la actitud de un fariseo cuando iba en oración delante de él. Aquí parece como que la historia es que llegaron juntos. No, el Señor, como es Dios, a quien nosotros le oramos, estaba revelando el corazón del publicano cuando oraba, que en algunas películas utilizan esto para referirse a Mateo, de que este publicano era Mateo, Leví, al que le dijo, sígueme. Y este fariseo oraba en pie, en intimidad, entre comillas. Fíjense que dice que aquí uno no quería ni levantar la cabeza, el otro oraba en pie, o sea, llegaba con actitud de yo me merezco. Y es como a veces somos nosotros. Muchas veces actuamos así, diríamos, pero ¿cómo? Hay veces, ayer hablamos en la célula, el tema de ayer era soportando con paciencia y en amor, ¿verdad? Y eso era referente a nuestros hermanos. Y vemos aquí la misma actitud que venimos aquí sin querer soportar al hermano. Y piensen en esto, ¿por qué no soportamos al prójimo? Acuérdense que el prójimo no solamente es cristiano, sino mi esposa, mi amigo, mi familia, el creyente, el no creyente, es todo aquel que es humano. ¿Qué es lo que no nos permite soportar a ese hermano, a ese prójimo? Y antes de que usted lo diga, para ganar tiempo, es nuestro mal concepto de nosotros. Cuando usted no soporta a alguien es porque usted piensa que es más que esa persona. Ahora, quiero decir también esto, eso es natural en todos. Es una naturaleza de la carne. O sea, cuando por ejemplo usted dice, este dicho que dice, no puedo creer cómo una persona haría tal cosa. ¿Qué estamos diciendo? Yo no haría eso. Esa es la actitud. Yo no lo haría. Entonces, al yo no hacer eso, me hace más justo. Eso fue lo que dijo el publicano. No soy como este. No soy como este publicano, que no soy ladrón. Ahí lo dice el texto, dice, no como otros hombres ladrones, injustos, adúlteros. Eso era él. Eso era exactamente él. Era ladrón, injusto, adúltero. Porque dice que él se creía justo y era injusto. ¿Verdad? Cuando habla de ladrón, bueno, el Señor utilizó la palabra, yo soy el buen pastor.
El ladrón no viene sino a robar, matar y a destruir, y yo he venido para dar vida. Entonces, volviendo a Mateo 5, aquí vemos las demandas del Señor en cuanto a la ley. ¿Han escuchado iglesias que dicen que ya no estamos bajo la ley? Sí, ¿verdad? Hay gente que discute, los adventistas, etcétera. Pero la pregunta es, ¿estamos bajo la ley, sí o no? Y si estamos, ¿bajo qué ley estamos? Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque no somos cristianos sin ley. O sea, no andamos como locos, ¿verdad que no? Entonces, vamos a leer el verso 5, 10 y... ¿Dónde ando? Sí, 17, de Mateo. ¿Están ahí? 5:17. Miren lo que dijo Jesús aquí. Acuérdense que al terminar las bienaventuranzas, luego el Señor nos evidencia con dos cosas. Vosotros sois la luz y vosotros sois, ¿qué más? La sal. Luz y sal. Entonces, luego de eso, aparecen una serie de porciones de, por ejemplo, dice Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio. Y todo este capítulo 5, después de la luz y la sal, se refiere a nuestra relación con el prójimo. Y es las obras. Entonces en el 17, miren lo que dice. Hablando Jesús, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. Ahora, podemos imaginarnos de que la ley era una carga, era un peso algo tan pesado que lo tenían agobiados. Entonces, al ver al libertador, dirían en sus mentes, llegó Jesús, quien nos va a librar de esta ley que nos tiene ya en esclavitud. Pero el fin de la ley nunca fue dada para hostigar, para presionar, para derribar, sino para amar, para tener misericordia del hermano, para hacer justicia. Y justicia aquí es que todos seamos iguales delante del Señor. Esa es la ley. Entonces el 17 dice, no penséis que he venido para abrogar. Y abrogar aquí es no cumplir la ley, disminuir la ley o menospreciarla. Dice la ley o los profetas, y le está hablando aquí a los judíos porque habla aquí del Antiguo Testamento, ¿verdad? Luego dice, no he venido para abrogar, ¿qué dice? Sino para cumplir. Ahora fíjense lo que dice el 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, ¿verdad? Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, así será, y enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero fíjense lo que dice el segundo. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero fíjense algo. Aquí el Señor se está refiriendo a Él, en este caso. Él va a cumplir la ley. Porque ningunos podían, todos eran injustos, eran pobres espirituales. Pero aquí cuando ellos ven esta demanda, esto iba a crear una actitud de sumisión a Él. Porque luego dice el 20, y ese es el enfoque de nuestra enseñanza de hoy. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué dice? No entraréis en el reino de los cielos. Yo quiero dar unos segundos para que piensen en esto. El Señor dice, vuestra justicia, hablando a nosotros ahora, tiene que ser mayor que la justicia o la ley que vivían los fariseos y los escribas. Si supuestamente el Señor vino bajo la gracia, ¿verdad? ¿Cómo aquí dice que nuestra justicia debe ser mayor? Ahora, para ayudarles un poquito, mayor aquí quiere decir perfecta o cumplida al pie de la letra, porque Santiago 2:10 dice que el que rompe un mandamiento es culpable de todos. Entonces aquí el Señor está demandando algo que todos se quedan, pero ¿quién puede hacer eso? Por eso ven que dice Jesús y la ira, luego dice el capítulo que sigue, hablando de que el que odia a su hermano ya es acusado de homicida. Incluso primera de Juan dice que el que no ama a su hermano no es de Dios, porque el que no ama a su hermano es homicida, y en el reino no hay homicidas. Fíjense hasta dónde llega la demanda del Señor, que el hecho de odiar a un hermano, de menospreciarlo, es una evidencia que Dios no está en nosotros y es homicidio. Imagínense eso. Pero vamos a enfocarnos en el 20. La razón por la cual Jesús dice esto es porque Él sabía que los fariseos, así como el fariseo y el publicano, vieron el ejemplo, la justicia de ellos era confiando en sí mismo. Lo que hacían era, por eso le agregaban tanto a la ley. Cuando Jesús viene
donde un pueblo que cree que es justo, que piensa que ya es esperar que venga Cristo para irnos con Él, sin saber que tenían que ser regenerados, luego el Señor dice esto, y yo me imagino que todos se quedaron fríos, ¿verdad? Ahí estaban los fariseos ahí, cuando Él predicaba esto, estaban ahí vigilándolo. Ellos tenían a los fariseos y escribas como alta estima. Tenemos que ver ese contexto para entender lo que dijo Jesús. Ellos veían a los fariseos como, ay, cuando yo sea así como Nicodemo, cuando yo sea así como Caifás, cuando yo sea así como ese fariseo que va ahí, un día llegaré a ser un rabino. Imagínense, esa era su meta. Hoy en día, cada hombre judío ortodoxo, el propósito es que lleguen a ser rabinos. Eso estudian casi la mayoría. Y aquí Jesús le dice, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, mejor, más perfecta que los fariseos y los escribas, no entran al cielo. Muchos dijeron, pues nadie va a entrar, como dijo Pedro. ¿Quién será salvo, Señor? Y por eso Jesús dijo, ciertamente para el hombre es imposible. ¿Por qué? Porque es pobre en espíritu. Entonces, aquí el Señor está hablando de la justicia que es conforme a Cristo. Leímos Romanos, vamos a repasar un poquito, Romanos 3, la justicia por medio de la fe, Romanos 3:21, vamos a repasar eso, para que entendamos qué es lo que Jesús quiere decir. Romanos 3:21, ¿están ahí? Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Fíjense que fue lo que el Señor citó cuando dijo, no vengo a abrogar esto, sino que la ley y los profetas apuntaban ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? La ley y los profetas apuntaban al Mesías. Luego el 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe. Ahora, ¿qué nos hace justos? Vamos a leer el capítulo 5:1. ¿Qué nos hace justos? Capítulo 5:1 Romanos, ahí mismo. Edwin, si lo puede leer. 5:1. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Por la fe. Entonces ya nuestra justicia no depende de nuestras obras, sino de nuestra fe. ¿Quién me dice que es fe? ¿En qué? ¿En lo? Falta algo, ahí está, le falta condimento al arroz. Esa justicia, vamos a enfocarnos, esa justicia que ahora es imputada en nosotros, porque acuérdense que fuimos justificados por la obra de Cristo, y antes éramos injustos, y su obra se nos fue imputada a nosotros, y ahora tenemos paz con Dios, o sea, relación con Dios. Pero mi pregunta es, ¿qué es la fe? Porque lo que nos implica a nosotros es la fe. Si no andamos en fe, esto quiere decir que no somos justos. Amén. Buenas noches, hermano. ¿Sí? Sí, también es que bajo nuestra fuerza, como acabamos de ver ahí en Mateo, pero entonces cuando yo busco la palabra que me dejó, la fuerza que entonces yo puedo. Miren, este entendimiento de la fe, ¿conocen al hermano? ¿Quién lo conoce? Sí, ¿verdad? Es de la familia, es de apellido mío también, Mejía. Lo visita a veces los domingos. Lo que pasa es que te miraron raro y, ¿sabes? Ya, aquí están entrenados ya. Te iban a cargar ya. No, hermano de la familia. Hermano viene de lejos. ¿Dónde vive hermano? No, ¿dónde vives? Aquí, Jersey. Yo vivo en Galveston, eso es Gonville, para arriba. Ah, bueno, vive lejos. Por abajo de New Jersey. Ah, bueno, ahora sí. Bueno, te damos la bienvenida, hermano. Gracias por venir. La fe, mis hermanos, tenemos que entender esto porque esto es tan importante porque las iglesias de hoy operan en legalismo. Y legalismo es obras, que es lo que llamamos obras muertas. Por ejemplo,
¿Cuántos han tenido esa opresión de que tienes que vestir así, tienes que hacer esto, tienes que hacer? Bueno, hay lo que se llama obedecer la palabra en la fe y hay lo que se llama hacer para ganar el favor de Dios. El hacer para ganar el favor de Dios, eso es legalismo, eso es obras muertas. No podemos hacer nada para agradar a Dios. Vamos a leer, quiero que el hermano Alex me lea Hebreos 11:6 si puede, hermano. Hebreos 11:6. Hoy lo que estamos haciendo es derribando todo ese argumento de que mis buenas obras me hace acepto delante de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Exacto. Es imposible agradar a Dios sin ¿qué dice? Sin fe. Entonces, esta justicia que Jesús dice, si vuestra justicia no fuere mayor que las de los fariseos y escribas, no entraréis en el reino de los cielos. En otras palabras, si la justicia que hay en vosotros, en este caso Jesús está diciendo, no es la confianza en lo que yo hice en la cruz, no entran en el reino de los cielos. Porque la justicia aceptada por Dios solamente fue la que Jesús hizo en la cruz. Aún después de la cruz, nosotros no vivimos por obras. Te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros hacemos algo para Dios, ¿verdad? Y obedecemos, vamos a decir, hizo una buena obra, le dio un plato de comida a una señorita, una señora mayor, vamos a decir. ¿Qué es lo que hace eso una obra aceptada por Dios? ¿O qué es lo que hace que eso sea una obra o legalismo, vamos a decir? ¿Qué hace que eso sea simplemente una obra de hombre, obras muertas? Piensen en eso. Acuérdense que estamos hablando de la justicia del hombre, que irónicamente no es justicia. Exactamente, no, lo hace, cuando hacemos algo es para la gloria de Dios. Ahora bien, otra de las cosas es reconocer la gracia de Dios en nosotros, de que lo que hacemos, y esa es la parte de la fe, es la capacidad que el Espíritu pone en nosotros para poder obrar en Dios. ¿Saben que el usted venir a la iglesia es un anhelo que el Espíritu pone en usted? ¿Cuántos saben eso? Pero ¿cuántos sintieron quedarse en su casa? Yo también, yo me tiré en mi cama así y mi esposa me dijo, vete, que me dio ánimo y luego me bañé y ya. Pero la carne siempre va a estar diciendo, no vayas, no hagas esto. Pero por fe nosotros respondemos a lo que el Espíritu pone en nosotros. Ahora bien, es como servir en la iglesia. Podemos decir, pastor, hermanos, aquí estamos lo que necesite, ¿verdad? Pero he oído que dicen, es que yo no puedo estar sentado. Piensen en eso, es que no puedo estar sentado, tengo que estar haciendo algo. Entonces, ¿lo que estás haciendo es para la gloria de Dios? ¿O lo estás haciendo porque no puedes estar sentado? Entonces, fíjense la diferencia de la justicia aquí. Los fariseos hacían, diezmaban, Señor, yo hago. Yo estoy seguro que el publicano diezmaba. Yo estoy seguro que oraba, porque fue orando que le dijo esto. Nunca le sacó la cuenta a Dios de que yo diezmo, Señor. No le sacó su justicia, sino que aún haciendo lo que hacía, cuando oró delante del Señor, le dijo, Señor, ten piedad de mí, porque no merezco tu perdón. Esa es la actitud que Dios aprueba. Miren, llegará un día donde muchos de ustedes servirán en la iglesia, en el ministerio, y se le va a olvidar de momento que lo que hacemos es por gracia. Se le va a olvidar de momento. Ojalá que no se le olvide permanentemente, pero de momento se le olvida a uno. Cuando yo me siento abrumado por el trabajo del ministerio y mi familia, mi vida, que es la que más me da lucha, lo que me ayuda a mí a seguir es la gracia. Cuando yo veo la cruz y digo, por gracia soy lo que soy, por gracia yo sigo adelante. Vamos a leer 1 Corintios 15. Vamos, para que vean aquí un ejemplo. Está después de Romanos. Vamos al capítulo 15. Romanos 15. Vamos a leer el verso 10. Hermano mío, en una Biblia allá abajo del asiento. 15:10. Estoy en Romanos todavía. Ok, aquí está. 15, verso 10, ¿verdad? Ok. Dice aquí Pablo. ¿Llegaron todos? Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, oí lo que dice, he trabajado más que todos ellos.
Y luego dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El ejemplo que Pablo está utilizando aquí es, él está haciendo un ejemplo de la decisión que él tomó a servir a Dios, cuando él dijo, heme aquí, yo iré. Pero todo lo que hizo, lo que aguantó, lo que predicó, lo que promulgó como evangelio, no lo hizo él, sino la gracia de Dios en él. Él fue que le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. No es lo mismo uno querer ir a un lugar caminando o ir a un lugar manejando. Entonces, cuando llegamos a un lugar de 100 millas caminando y te preguntan, ¿de dónde vienes? Vengo de 100 millas. Lógicamente viene una jactancia y dice, ¿cómo? Wow, caminas mucho, tienes mucha resistencia, entonces recibimos gloria. Pero cuando te dicen, vengo de 100 millas, y te dicen, ¿qué viniste? Manejando. La persona dice, oh, está bien, o sea, no es gran cosa. Viniste manejando. ¿A quién se lleva la gloria? ¿La persona o el carro? ¿Quién? Bueno, el carro se lleva la gloria porque no hicimos nada, ahí sentados nada más y el carro era que nos llevaba. Es así que nos lleva el Señor. Por eso Pablo dijo, yo trabajé más, sí hizo más, escribió más epístolas, él fue que aconsejó a los apóstoles a que escribieran porque estaban esperando a Dios, al Señor y no escribían. Él fue que escribió la primera carta en el Nuevo Testamento, que dicen que este es tesalonicense según los estudiosos, pero vemos que él dice, yo trabajé más que todos, pero esa gloria no es mía, es de Dios. Yo hice más, pero por su gracia. Y la gracia es el poder capacitador del Espíritu cuando usted dice no puedo, pero va, y luego se da cuenta que sí puede. Y luego dicen, ¿de dónde salió la fuerza? No sé cómo lo hice, ¿de dónde salió esa palabra? No sé cómo llegué, no sé cómo perdoné. El Espíritu nos capacita. Por ejemplo, vamos a leer Efesios 3:16. Exactamente, esa palabra humildad es la sumisión al Espíritu, es someternos a que Él nos guíe. Efesios 3:16. Vamos a leer el 14 para que tenga sentido el texto. 3:14 de Efesios. ¿Están ahí? Fíjense lo que dice el subtema en su Biblia. ¿Qué dice? El amor que excede todo conocimiento, ¿verdad? Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Fíjense lo que dice el 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, lean conmigo, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué está diciendo este texto? Vamos a trasladarnos a las bienaventuranzas de Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es que el reino de los cielos. El reino de los cielos es el Espíritu Santo en nosotros. Porque ahora el sistema, la ley de Dios se va a cumplir en la tierra, pero es en nosotros, la iglesia. Y se cumple en la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Se entiende? Entonces, al decir soy pobre en espíritu, ahora operamos en el espíritu de Dios. Entonces, aquí dice, para ser fortalecidos con poder, poder aquí es dunamis, en el hombre interior. ¿Quién es ese? El espíritu. Entonces, vamos a Romanos 8, vamos a hacer sentido aquí. Romanos 8. Romanos 8. Vamos a leer el verso 1. Romanos 8:1. ¿Están ahí? Estamos estudiando aquí para notar nuestra desnudez y nuestra pobreza, que lo que hacemos es por la gracia de Dios. Dice, ahora pues, ninguna condenación, antes de avanzar, en el capítulo 7, Pablo acaba de terminar de decir, miserable de mí, ¿verdad? Porque lo quiero hacer no hago, pero lo que no quiero hacer eso hago. Ahí estaba hablando de su naturaleza como hombre. Pero ahora dice, por eso, vamos a retomar el 7, verso 24, antes de leer, está ahí cerca, ¿verdad? 7:24 está antes del 8:1. Dice Pablo, miserable de mí. ¿Saben lo que quiere decir miserable? Aquí no está diciendo miserable como en las películas los borrachos dicen miserables. Aquí está hablando de miseria. Y miseria es una persona que no tiene nada. Aquí es literal cuando se dijo miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y luego fíjense cómo sirve Pablo. No sirve en su justicia, sino en gracia. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo, ¿qué dice? No con mis obras de mis manos, sino con la mente. Ahora, ¿por qué dice con la mente? Lógicamente está hablando del espíritu, pero nosotros nos sometemos de manera mental, entregamos nuestra mente a la palabra
y lo que hay aquí es lo que hace esto, el cuerpo. Entonces, cuando aquí está la palabra, por consiguiente el cuerpo va a responder a lo que está aquí. Por eso hablamos español, porque aquí hay un archivo que está lleno del idioma español. Y el poquito de inglés que sabemos, ese poquito sale. Si tiene mucho, sale mucho. Si tiene japonés, también va a salir japonés. Pero si no está aquí, no va a salir por aquí o por nuestras obras. Y luego dice, yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Cuando hacemos un bien, fíjense que dar un plato de comida tiene dos formas, según dice Pablo. Yo doy un plato de comida y me veo que soy bueno. Digo, soy bueno porque di comida. Puedo dar un plato de comida y decir, ni aún merezco dar un plato de comida, porque sé en mi mente que no soy justo. Y es donde se aplica la justicia de Cristo, cuando entendemos que somos injustos. Es esto lo que nos conlleva a organizar nuestro caminar, a buscar más de Dios, a orar. Y esa es la pregunta cuando decimos, perdón, es que a veces no sé qué pedir. Y el que no sabe qué pedir es porque no sabe que está desnudo. Amén. Cuando estamos en oración decimos, es que no sé qué pedirle a Dios. No sé qué pedir. A veces no tengo palabras. Y es por el desconocimiento o la falta de conocimiento de nuestra desnudez. Entonces el 8.1, miren lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y de la muerte. La ley aquí es la ley que se le entregó a Moisés. Acuérdense que por ejemplo, en la historia de los fariseos que trajeron a la mujer adúltera, venían con piedras en manos y le dijeron a Jesús, esta fue encontrada en el acto mismo de adulterio. ¿Qué dice la ley? Y Jesús le preguntó, en otra manera dijo, ¿qué dice la gracia? ¿O quieren aplicar la ley? Quiere decir que tienen ustedes que apedrearse primero, antes de apedrearla a ella, porque ¿quién de ustedes no es pecador? ¿Quién es justo? El que sea justo, que tire la primera. Y dice que su conciencia le acusó. Desde el mayor hasta el menor se fueron. Entonces es allí donde vemos la gracia aplicada cuando nos sometemos bajo Dios. Dios lo único que pide es sumisión. Sométanse y mi ley, mi justicia será imputada en vosotros. Eso es lo que dice. Pero si decimos, no hermano, yo oro, yo ayuno, yo voy a la iglesia, yo leo mi Biblia, conozco, fui al instituto tal, seminario tal, y sacamos nuestros diplomas. A veces vemos los pastores con la pared llena de diplomas, que da pena de verdad. O sea, no es que sea malo, pero lo ponen con el fin de que digan, no, es que tengo un doctorado en esto, y no apelamos a lo que Pablo dijo, que lo que hago es por gracia. No soy justo. Luego dice el verso 3, porque lo que era, lean conmigo, dígalo duro, lo que era imposible. Ahí se repite la pobreza espiritual otra vez. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil significa muerte, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Fíjense que se imputó en nosotros. O sea, ahora lo que somos es porque Cristo lo puso allí. Fíjense eso. Entonces ahora el Espíritu Santo que habita en nosotros nos capacita para anhelar lo de Dios, para buscar lo de Dios, para hacer lo de Dios. Nos capacita para perdonar cuando antes no podíamos, para dejar de hablar mentira. Muchos de nosotros estamos en ese proceso de muerte. Pero muchos de nosotros hemos extendido el proceso de muerte por la razón de que no hemos apelado a esta gracia, sino que hemos querido nosotros hacer eso. Y cada vez que fallamos, nos destruye el corazón porque pensamos que debemos ser como Cristo. Sí debemos, pero es por gracia. Es por la habilitación aquí o la capacidad del Espíritu que nos va formando. Esa es la santificación progresiva. ¿Sí me entienden? entender? O sea, que no es algo que... porque muchas veces fallamos y decimos, ay, todavía sigo haciendo lo mismo. Bueno, eso es una evidencia de que estamos desconectados de Dios. Porque dice que el que está conectado a la vid, va a salir uvas. O sea, es natural, pero ¿por qué no sale? Ahí es la culpa es de nosotros. No estamos conectados a Dios en oración, en su palabra, confiando, reconociendo que somos pobres en espíritu. Hay pastores que es difícil perdonar. Es difícil porque pensamos que merecemos el perdón. Y se nos olvida que fue por gracia. El Padre nuestro es, Señor, perdónanos, así como yo perdono a mi prójimo. Amén. Luego dice, retomo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, y luego dice que no andamos, aquí andar es en la mente,
No andamos en la carne o conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y fíjense aquí, es aquí donde fallamos. Esa es la parte donde perdemos de vista nuestro caminar. La palabra ocuparse aquí, ocupaos, es la misma palabra de Efesios 2:12, que dice ocupaos en vuestra salvación con temblor y temor. ¿Qué quiere decir ocupaos? Yo voy a hacer esta pregunta a ustedes. ¿En qué debemos estar ocupados? La pregunta aquí es mental. Aquí, lo que maquinamos aquí. ¿En qué debemos estar todo el día, verdad? ¿Qué tú dijiste? La obra del Señor. ¿Quién más? La palabra de Dios. En su palabra, ¿verdad? Entonces, su palabra es la que nos lleva a su propósito. Ahora bien, ¿cómo podemos? Acuérdense que esto es algo que vamos creciendo, es una práctica. Mientras la palabra está en mi mente y yo medito en ella, voy a corresponder conforme a ella. Por ejemplo, hay momentos donde algo nos enoja, algo nos saca de nuestro encaje, ¿verdad? En ese momento que entró ese enojo, si nosotros somos prontos y vemos la cruz, cuando Jesús dijo, perdona a los que no saben lo que hacen, le aseguro que se va el enojo. Pero es de nosotros sacar ese enojo y perdonar instantáneamente. Es de nosotros eso. Ahora, es una decisión del creyente y cuando decidimos, el Espíritu entonces retoma y pone en ti la paz, el amor, el gozo, y aquella persona a quien perdonas ve a Dios en ti. Y tú reconoces que no fue en tus fuerzas, porque no eres así, no somos así naturalmente, sino que cuando yo veo algo que la palabra me dice no, y yo sigo, ando en la carne. Ahora, muchas veces decimos, es que hay cosas que quiero hacer, pero como no tengo el verso allí, bueno, ya esa es la responsabilidad de nosotros, estudiar en las áreas que estamos débiles. Debemos de sabernos de memoria los textos que contienen nuestra debilidad. Debemos. O sea, por ejemplo, ¿quién de aquí toma un medicamento, por ejemplo, una pastilla, por ejemplo, una pastilla diaria, por más de 5 años? ¿Quién toma? ¿Cómo se llama? Son tantas. Bueno, el ejemplo no le cae, pero el hermano tiene, ¿cuántas pastillas son? ¿Cuántas diferentes son? Sí, bueno, tiene muchas. Bueno, ya la tiene allí posicionada, pero el punto te voy a ayudar. Cuando va a buscar ese potecito allí, él sabe dónde está y él acude cada día a buscar esa pastilla. ¿Por qué? Porque la necesita. Si no se la bebe, ya sabe lo que le pasa, ¿verdad? Ya luego tiene que ir al médico de emergencia. Lo que yo quiero aquí explicar es que tenemos que tener a mano aquello que necesitamos en la vida espiritual. El 6, lo voy a leer, dice, pero el ocuparse de la carne, ¿cuántas cosas son de la carne? Nuestros pensamientos terrenales. Ahora, usted pensaría en su mente, pero ¿qué es lo terrenal? ¿Qué es lo carnal aquí? Todo aquello que le beneficia a la carne, todo aquello que es para el beneficio de la carne. Luego dice, pero el ocuparse del Espíritu, y es aquí donde está la llenura de nosotros, es vida y paz. El ocuparse del Espíritu. Ahora, usted diría, pastor, el ocuparse del Espíritu es oír una alabanza, escuchar una prédica, eso es parte, pero hay otra cosa. Muchos de nosotros, y se entiende porque muchos están aprendiendo, quizás no tienen este entendimiento, pero tenemos que buscar la forma de entrar en la palabra. No leerla, entrar en ella. Cuando usted lee la palabra, por ejemplo, yo le puedo citar 3, 4, 5 versos que el Señor me devuelve cuando estoy leyendo y me quedo ahí. Textos como, por ejemplo, permanecer en Cristo, que es algo que cada día tenemos esa batalla de permanecer en Él. Esos textos no se me olvidan. Juan 15:7 dice que si permanece mi palabra en vosotros, todo lo que pidan será hecho. Es un texto que yo necesito memorizarlo, porque cada vez que me veo flaqueando, vamos a decir, yo necesito esa palabra que me recuerde. Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra, que es la Biblia, pero lumbrera mi caminar es su Espíritu Santo. Entonces, tengo la palabra y tengo el camino, pero para andar necesito su Espíritu. Entonces, son textos que necesito tenerlo a mano, como la pastilla del hermano, para no desfallecer. Es lo que me da aliento. Hay veces que, por ejemplo, digo, Señor, no me siento, estoy pesado, estoy sin ánimo, ¿verdad? O alguien me ofendió, me sentí mal.
Hebreos 11:23, ahí dice lo que pasaron todos los hombres de fe, que yo no me asemejo a ellos. Y cuando ya no puedo más, mis hermanos, me queda la cruz. Ese es el aliento. Por eso el Salmo 23 dice que tu vara me infunde aliento. Tu vara me infunde aliento. ¿Saben para qué es la vara? Para arriar a las ovejas. ¿Pero por dónde entra el aliento? Porque al andar queman calorías, le da hambre, comen pastos y están vivos. Avancen, y para avanzar necesito tu palabra, es lumbrera mi camino. Entonces fíjense que todo esto es parte de nuestro ser, y es como nosotros respondemos espiritualmente. Pero si creemos que somos justos, ¿a qué ir a la palabra? Si tú piensas que te sanaste de esa pastilla que necesitas, ¿para qué bebértela? ¿Entienden el punto? Entonces es aquí que el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Miren lo que dice el verso 7, Romanos 8. Dice, por cuanto los designios de la carne, podemos decir los deseos, son enemistad contra Dios, solamente los deseos, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahí está otra vez la pobreza. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, no podemos en la carne agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y luego dice, esto es si el Espíritu está en nosotros, si somos nacidos de nuevo, en otras palabras. Y luego dice el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa, ¿qué dice? De la justicia. Y luego dice el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos. No nos deben a nosotros. El que es justo, a él le deben. Cuando el fariseo dijo, Señor, no soy como este, o sea, merezco tu salvación, merezco entrar al reino de los cielos. No merecía nada. El otro decía, Señor, ten piedad de mí que soy pecador. No podía ni levantar la cara porque sabía que no merecía ni aún hablar con Dios. ¿Y por qué Jesús dijo, de cierto os digo que éste se fue a su casa justificado? Porque reconoció que no era justo, que era pobre espiritualmente y tenía hambre y sed de justicia. Esto es lo que produce el hambre y la sed en nosotros, de que no tenemos aquello. Acuérdense que la escasez es lo que nos lleva a la necesidad. Volvemos otra vez a Mateo 5. Mateo 5:20. Volvemos al mismo punto de Mateo 5:20, donde el Señor dice que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, escribas y fariseos, y luego dice, no entraremos al reino de los cielos. O sea, estamos en un aprieto, y aquí voy a hacer preguntas. ¿Cómo respondemos ahora, después de lo que hemos leído, a este texto? Que si no somos más justos que los fariseos y escribas, ¿cómo entraremos? ¿Cómo seremos aceptados? ¿Cuál es la respuesta? La pregunta es, aquí Jesús dijo, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y los escribas, dice, no entraréis al reino de los cielos. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús aquí? Que nuestra justicia sea mayor, Jesús. Es que ellos no lo hacían, los fariseos no lo hacían por apariencia. Lo que el Señor espera de nosotros que no lo hagamos por apariencia, sino lo hagamos por Él, por darle gloria a Él. Yo tengo otra, pero es un poco desarrollado Sí. lo que se estaba hablando. Uh-huh. Es cuando somos, por ejemplo, hay cosas que no salen de nosotros, que no pueden subir a alcanzar a Dios, que van del cielo. Entonces la llave para que pueda bajar eso es ser pobres de espíritu. Uh-huh. Porque las obras de la carne no solamente son ayudar a otras personas, sino hacer cosas para Dios, que hacerlo en la carne, ya eso son obras de la carne. Un ejemplo, nosotros no podemos perdonar si no somos pobres de espíritu, porque lo estamos perdonando a la gente en la carne. Tenemos que ser pobres de espíritu para nosotros, para que lo de Dios, el perdón de Dios vaya a nosotros y se conecte y podamos perdonar conforme al espíritu. Uh-huh. Si no somos pobres de espíritu y perdonamos, estamos obrando en la carne o haciendo cualquier cosa buena. Uh-huh. Para mí la respuesta es el pobre de espíritu, de reconocer que no somos nada, y entonces ahí sí puede fluir el espíritu. Exacto. Exactamente, muy buena respuesta. Reconocer nuestra debilidad es donde entra la justicia de Dios en nosotros. Si no nos reconocemos injustos, la justicia no se imputa en nosotros.
Si nos reconocemos justos, entonces ahí, si nos reconocemos injustos, entonces ahí viene, lo que dice el hermano, viene el Espíritu en nosotros y encuentra lugar, vamos a decir, o morada, para poder operar. Por ejemplo, notamos siempre que, no sé si han escuchado en diferentes doctrinas o iglesias, donde gente, no sé, le dan manifestaciones corporales y luego dicen que el Espíritu le tomó y no pudo controlar y que fue, bueno, no sé, un desorden. No sé si me di a entender, pero tiemblan, brincan, saltan, se revolotean en el piso y dicen que fue el Espíritu que lo tomó. Bueno, eso es algo fuera de contexto y no es bíblico, eso de que el Espíritu me hizo hacerlo. El Espíritu no nos obliga a hacer nada, porque entonces ya rompería el don que Dios nos dio, que es el de elegir. Entonces, ¿cómo es que una relación, o cómo es que evidenciamos el amor? Es esperando la respuesta del prójimo. Cuando algo es obligatorio, no es amor. ¿Sí me van a entender? Si obligamos a alguien a hacer algo, eso es esclavitud. Pero si apelamos a su respuesta, entonces ya vemos el fruto y ese es el amor. Entonces, toda la Biblia está resumida en esas cuatro letras, amor. La ley, el fin es el amor, que os améis unos a otros. En esto se evidencia el amor de Dios en nosotros, que nos amemos. Entonces, la ley no fue dada para ver quién es mejor de nosotros. La ley no fue dada para ver quién llega primero. No fue dada para decir quién es más, quién es menos. Por eso decía, Señor, nos sentaremos a tu derecha en el trono, como quisieran mejor porque andaban con él. Y él le dijo, de cierto os digo que en el reino el que quiera ser mayor será el servidor. Eso es así. Entonces la ley siempre llevaba como fin el amor de Dios, salvación, misericordia, fe, justicia, que es lo que no hay hoy en día. Cuando aquí él dice, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor, está hablando exactamente eso, es nuestra fe, y la fe es confiar en Cristo. ¿Qué es confiar en Cristo? De que yo no puedo, soy muerto espiritualmente, soy débil, no hay forma de yo agradar a Dios, y por lo tal confío en la obra redentora de Jesús, y es lo que me habilita a mí, lo que me pone en paz con Dios, lo que me hace reconciliarme con Dios, y es lo que cuando yo obro, ya obro, como decía Jesús, adorando a Dios. Ya lo hago para Él, porque yo sé que aún el servicio no merezco. Por eso Pablo dijo, yo hice mucho más, pero no fui yo. Fue la gracia de Dios. Piensen en esto. Si a usted lo llaman, ¿verdad?, de su casa para darle un trabajo, y le dicen, por ejemplo, hermano Edwin, le vamos a dar un trabajo, pero no tiene que salir de su casa. Le vamos a enviar en un paquete de FedEx, computadora, un archivo, va a tener un secretario, un ayudante allí con usted. Usted no tiene que moverse, solamente tiene que hacer el trabajo de su casa. Le enviaremos seguro médico, un cheque, ¿verdad? Y usted lo único que tiene que hacer es lo que se le diga, dele ese botón y usted le da, dele aquí y usted le da. Es lo único. Cuando Edwin recibe todo este beneficio, ¿verdad?, se queda atónito, dice, oye, esto es, si pensamos todos esto, decimos, ¿quién no quería eso? ¿Quién no le gustaría eso? Bueno, a él se le dio lo que se llama las herramientas, se le dio la oportunidad, se le dio el beneficio, se le dio la habilidad, la capacidad para que él pueda ejecutar aquella bendición, vamos a llamarle así. Se le dio todo. Entonces, si Edwin dice, no, gracias, yo tengo una computadora en mi casa, como la computadora que tienes allá, que es lenta como el suero de miel de abeja, ¿verdad, hermano? Y yo la hago de mi computadora, no se apuren, no manden nada, yo contesto. Bueno, esta compañía demanda rapidez, demanda calidad, demanda perfección, pero Edwin quiere agradarlo en su fuerza. Bueno, el Señor hace lo mismo, el Señor nos envió el Espíritu, y ese Espíritu nos equipa, nos capacita, pone el anhelo para recibir el beneficio de Dios. Es igual. Y cuando resumimos cuenta, decimos, ¿dónde quedo yo aquí? ¿Dónde me gané lo mío? Nada, por eso nos llaman siervos inútiles, porque solamente hicimos lo que teníamos que hacer. O sea, no trabajamos nada, no nos ganamos nada, sino que para poder entrar al reino de los cielos tenemos que confiar en la justicia de Cristo. ¿Sí se puede entender? Entonces, por eso es que cuando vemos el orden de las bienaventuranzas, si no comenzamos en la pobreza, no podemos llegar a la justicia. Lo único que hicimos fue confiar en su palabra. Yo le compartí un texto a Edwin, estamos hablando ahorita, y se lo voy a compartir a ustedes, es Juan 9:11. Juan 9, verso 11. Eso solamente es como referencia, ¿verdad? En este texto solamente, en el verso 11, van a ver lo que es el orden de la sinergia de la fe.
el orden en conjunto para poder responder a la fe sana. Este texto nos ayuda a corregir muchas cosas y voy a tratar de explicarlo bien pronto. Pero vamos a ver algo aquí. Acuérdense que hoy en día oímos doctrinas que dicen, no hermano, por fe. No hermano, yo por fe voy. O sea, hay que ser valiente, hay que levantarse, hay que hacer, muchas cosas. Pero aquí hay un hombre ciego, en esta historia, si leen el verso 1, dice Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Fíjense que hemos explicado esto, pero lo voy a explicar nuevamente. Un ciego de nacimiento necesita sus ojos nuevos, no sanidad, ojos nuevos, ¿verdad? Tiene que ser un poder creador para poder adquirir la vista, o tener su visión. Entonces es día sábado, ellos le acreditaban más poder o importancia al día que a la sanidad del hermano. Fíjense el amor y la justicia injusta, irónicamente diciéndolo, cómo allí no se aplicaba. Jesús le importaba más el amor al prójimo que el guardar el sábado, porque dice que el sábado, el hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. O sea, el fin era para el hombre en este caso. Entonces, en el verso 11 le hacen una pregunta al ciego, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Y en el 11, miren lo que dice, vamos a leer al paso. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, vamos por parte, ¿qué dice que hizo? Hizo lodo. ¿Cómo se hace el lodo? Barro y agua. Pero en este caso fue con saliva. En el principio, cuando creó al hombre, fue exactamente, dice, sopló aliento. Cada vez que usted habla, bota saliva, aunque no se vea, siempre bota agua. El aire es agua. Y botó su aliento, sopló el ruach con la tierra del piso y formó al hombre. El Señor le está enseñando aquí una explicación de la creación a los fariseos y los que estaban allí para que vean que Él era Dios y no lo podían ver. Dice, aquel hombre hizo lodo. Fíjense que Dios tomó la iniciativa, Dios hizo lodo, ¿verdad? Fíjense en esto. Luego dice, me untó los ojos. Miren, piensen en ese ciego ahora mismo. Jesús le está haciendo así, usted no sabe ni quién es Jesús, si es hembra o varón, usted no sabe nada. Trata de ponerse en la posición del ciego. Luego dice, y me dijo, hizo lodo, me lo untó y me dijo. ¿Qué vemos aquí? Que Dios hace la obra, Dios se acerca en relación a nosotros y nos da la palabra del mandamiento. Hizo lodo, nos untó y me dijo. Luego dice, ve al Siloé, primer mandamiento. Siloé significa enviado. Ese estanque simbolizaba la venida del Mesías. En otras palabras, este estanque significa enviado, quiere decir que este es el enviado, ese es Dios. Le dice, ve al estanque, número 1. Mandamiento número 2, ¿qué dice? Y lávate. 2 mandamientos, ve y lávate. Ahora bien, le dijo que se lavara las cejas, la cara, los pies. Ya que estás allá, lávate los pies, porque esa agua es bendita y como Dios te mandó, ya báñate entero. Como Pedro decía, ay Señor, báñame entero. Y dice, no, tranquilo, solamente los pies. Entonces, esto es una respuesta al mandamiento específico. Esta es la obra buena que Dios aprueba, cuando hacemos exactamente lo que Él dice. Entonces aquí dice, ve y lávate. Y dice Él, y fui, número 1, mandamiento cumplido, y el segundo, y me lavé. ¿Y qué dice luego? Y recibí la vista. Ahora, ¿qué vemos aquí? Ya Dios hizo la obra. Vamos a desarrollar. Cuando Él dijo, hizo lodo, ya Dios nos creó. Ya Dios nos creó, nos formó. Luego dice, y me untó. Untar aquí es, Dios puso sus manos en Él. En otras palabras, el Espíritu ya está en nosotros. Y ahora, tercero, nos da el mandamiento, que es su palabra. ¿Qué debemos hacer? Ir y lavarnos. ¿A dónde? A su palabra. Y recibimos la vista. Pero si el Señor, aún poniendo sus dedos en sus ojos, hizo lodo, hizo su parte. Fíjense esta parte, hizo su parte. Y Él decide no ir al estanque. ¿Sabía usted que Él no sabía dónde estaba el estanque ni veía? Él le dijo, ve. Todavía no tanto era ciego, ahora tenía 2 chapas de lodo en los ojos para ver menos. Y me imagino que Él fue. Como le dijo a los 10 leprosos, vayan y preséntense. Y mientras iban, fueron sanados. Notan que recibimos la respuesta de Dios es cuando damos el paso. Santiago le llama fe muerta cuando solamente creemos sin obedecer. Es fe muerta, no hay activación, está muerta. Aquí fe muerta es si Él nos responde. Es una fe muerta, pero para Él, no de parte de Dios. Entonces, la justicia aquí se resume. ¿Cuál es la justicia? Hacer lo que Él dice. Vamos a leer Juan 6, 3 capítulos atrás, verso 28. Es un texto que ya es familia.
Digo yo que si algunos no estudian su Biblia, aquí se la van a aprender porque repetimos muchos textos aquí. 6:28 de Juan. El hermano Yoldi, por favor, si lo puede leer. Yo quiero que lo leas del 25, porque hay una implicación ahí. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, Léalo un poco más duro, con voz de trompeta, como me decían a mí. ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En otras palabras, ellos buscaban lo de ellos, lo terrenal. Eso es una forma de ceguera espiritual. Eso es la forma más fácil de caer en ceguera espiritual, cuando buscamos lo nuestro. No hay forma más fácil de caer en ceguera espiritual que esta. Luego Jesús le dice, el 27, Trabajad no por la comida que perece. en otras palabras, trabajad aquí es la misma que Romanos, ocupaos. Trabajad y ocupaos, aquí es lo mismo. La que leyó Alex en Hebreos 11:6, que dice que Él es galardonador de los que le buscan. Allí buscar es lo mismo, es ocupación, adoración, trabajar, afanarse. Y ahí está esa palabra de buscarlo a Él. El buscarlo a Él es lo que nos mantiene conectados a Él. Trabajad no por la comida Que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Acaba Jesús de corregir este pueblo que acaba de multiplicar los panes, luego tiraron una siesta, se durmieron, Jesús se fue al otro lado, siguió. Fíjense cómo cuando buscamos lo nuestro, nuestra obra se detiene, pero la de Dios sigue. Notaron que ellos comieron y se recostaron, y al despertarse, el texto anterior dice que no saben a dónde fue Jesús y le cayeron atrás. ¿Para qué? Para más pan. Es como mucha gente en la iglesia viene para que le den lo suyo, lo adquieren, luego se van, luego vuelven. Eso es exactamente, pero aquí Jesús siguió su obra, pero no todos siguieron con Él. Entonces en el 28, lo voy a leer yo, dices, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta pregunta viene también de un corazón fariseo. ¿Qué debo hacer para poner en práctica lo que Dios manda? ¿Cómo puedo ayudar a Dios? ¿Cómo puedo obrar en Dios? Y Jesús le dice el 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra, en singular, no las obras, la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Por qué dice en singular la obra? Porque la cruz simboliza la obra de justicia que iba a redimir al hombre y hacerlo justo en los ojos de Dios. No dice las obras, sino el propósito, el camino, la palabra en singular, un Dios, una fe, un bautismo, un espíritu, un cuerpo, una salvación, todo uno. Y es exactamente como el cuerpo se forma y responde a una sola cabeza, que es Cristo. Entonces aquí ellos vinieron diciendo, ¿qué podemos hacer para ayudar? ¿Cómo puedo yo ganarme esta salvación? Y Jesús dijo, esta es la obra de Dios. Ahora bien, cuando la palabra nos dice perdona, y esa es la obra de Dios, un hermano me ofende, y la palabra dice, no os ha venido sobre vosotros ninguna tentación que cualquier hombre no soporte, pero fiel es Dios, dice la palabra. Entonces, viene la tentación de no perdonar. Me ofendió, me sentí mal, me dijo, ¿verdad? Nariz roja, barriga verde, no sé. Y en ese momento estamos tan enojados que se hace tan difícil perdonar. Y es natural, en la carne es difícil. Como tú decías, en la carne no se puede. Pero es allí donde viene la crucifixión de nosotros. Donde aguantamos el dolor y entramos el clavo y decimos, tengo que perdonar. Pero ¿dónde es que Dios entra? Miren el trabajo de Dios. Nosotros decimos, me someto a tu palabra, porque dice perdona. Al yo perdonar, allí Dios está obrando en el corazón de quien perdonamos. Esa persona, dice Mateo 5, 13, 14, dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre, recibe la salvación, y en nosotros el Espíritu está haciendo el trabajo de la santificación. ¿Cuál es ese? Que nos va sanando a nosotros. Ahora, fíjense cómo descendió el fruto de Dios y bendijo primero al que obedeció y luego al que recibe de la obediencia. Ahora, si invertimos esto, ¿cuánto se pierde por no obedecer? Nosotros y al que no perdonamos. Eso solamente es en el perdón. Imagínense en tantas áreas de nuestras vidas que no respondemos. Pero
Esa es la parte donde nosotros obramos bien. Es donde Dios le llama obras buenas. Vamos a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Vamos a leer el verso. Vamos a leer la primera parte. La primera parte del verso 3, el 1, ¿verdad? Ok. Fíjense cómo dice el subtema. ¿Cómo dice? Colaboradores de Dios. Co significa conjunto, o sea, juntamente. Es como compañero, habla de algo que es en unión. Pero aquí colaborador también significa sinergia, que es trabajando juntos, ¿verdad? Ahora bien, el trabajo de Dios es casi todo, pero el de nosotros ayuda es a nosotros recibir la bendición nada más. No es que a nosotros responder ayuda a Dios, más bien nos ayuda a nosotros responder. Por ejemplo, un niño que está enfermo y le van a dar un medicamento que es amargo, necesitamos que el niño que colabore con tomárselo para que él sea sanado. El padre no puede de manera abusada, no puede entrar en la cuchara, sino que él dice, necesito que abras la boca. Entonces, ese es el trabajo del hombre en este caso. Dios necesita que respondamos para poder recibir la bendición. Dice aquí, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales. Vamos a brincar al verso 10, porque luego vamos a leer el capítulo completo, solamente el 10. Dice, conforme, aquí Pablo es uno de los predicadores que repite tanto la palabra gracia, gracia. Todo lo que hacemos es por gracia. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno, y esa es la cautela de no edificar en la carne o sí edificar en el espíritu. Aquí dice, y cada uno mire cómo sobreedifica, ¿verdad? Luego dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Ya es Cristo, ¿verdad? Ahora, este fundamento en nosotros es que ya fuimos salvados, ya estamos en el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿verdad? Y ya tenemos el Espíritu, ya estamos en Él. Ahora tenemos que edificar nuestras vidas encima de este fundamento. Y luego dice, si sobre este fundamento alguno edificare, y aquí hay 3 piedras, oro, plata, piedras preciosas, que con fuego no se consumen, dice, madera, heno, hojarasca, y fíjense lo que dice el 13, y es aquí donde muchos, cuando vienen al Señor, van a esperar galardón, de eso es que se habla aquí, de galardón, van a esperar galardón, y cuando el fuego de Dios salga, va a consumir las obras de la carne, las obras injustas delante del Señor. Pero, dice el 13, dice, la obra de cada uno se hará, ¿qué dice? Manifiesta, porque el día, o sea, el día aquí es aquel día que seremos, en el tribunal de Cristo habla de los cristianos, no de un juicio eterno, sino para ver quién recibe galardón o quién no recibe. Luego dice, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces aquí vemos, aquí está hablando solamente de las obras del cristiano en obediencia. Por ejemplo, vamos a Mateo 25, perdón. Ya estamos terminando ya. Mateo 25. Fíjense aquí lo que dice el Señor en Mateo 25, 14. Ahí está la parábola de los talentos. Yo se lo voy a resumir, ¿verdad? Usted lo puede estudiar después. En esta historia el Señor le da a uno 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a otro le da 1 talento. Y aquí dice, en el 15, dice, al final dice, a cada uno conforme a su capacidad. La palabra capacidad es la misma palabra poder, la misma palabra del griego dunamis, aquí. Entonces, fíjense lo que hace aquí el Señor, que Él nos da conforme a la capacidad que puso en usted y en mí. Si el Señor en el Espíritu Santo depositó dones en cada uno, Dios le va a demandar conforme a ese don. Ahora bien, el que tiene 5 talentos
no va a recibir más recompensa que el que tiene 2. ¿Por qué? Porque sería injusticia de Dios, porque Él fue quien puso ese don. La diferencia aquí es que uno va a ser menos, pero debe ser fiel, porque al final Él le dice, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. A los 2 que son fieles. El tercero, que es el que le dio 1, le dijo, siervo malvado, porque sembró aquello, porque tuvo miedo, dice la palabra. Pero esta capacidad la da el Señor. Entonces, fíjense que aún el servicio que hacemos para Dios no viene de nuestros talentos naturales. Aunque son naturales y vienen de Dios, pero Él es quien nos empodera, vamos a decir, nos fortalece en el Espíritu. Romanos 12:3, y ahí nos detenemos de buscar textos ya. 12:3. Ahora, notan la palabra siempre gracia repetidamente para que, ¿saben por qué siempre Pablo la pone delante? Para que entendamos que no es por nuestra justicia lo que hacemos, sino que aquí en el verso 3 dice Pablo, Romanos 12:3, digo pues, ¿qué dice? Por la gracia de Dios, ¿verdad? Por la gracia que me es dada. Notan un patrón en Pablo, ¿verdad? Repetir por la gracia que me es dada. Aquí, lógicamente, otra vez es repitiendo que todo lo que hace es por la gracia de Dios. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga, ¿qué dice? ¿Qué sería un más alto concepto? Creernos justos, como el fariseo. Dice, sino, de sí, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Fíjense lo que dice, que piense de sí como pobre en espíritu, siempre. No importa cuántos años tengamos en el Evangelio, no importa qué tanta Biblia conozcamos, siempre reconociendo que somos pobres. Y luego dice, conforme a la medida de fe que Dios, ¿qué dice? Repartió a cada uno. Entonces, nosotros si tenemos dones, siempre hay dones que maravillan, muchos dones, ¿verdad? Pero ese don, siempre tenemos que tener un conocimiento en nuestra mente de que somos pobres en espíritu y no olvidarnos esa palabra que Pablo siempre nos recuerda, por la gracia que me es dada. Todo lo que hago es por la gracia que me es dada. Es como cuando hablamos los domingos, ¿verdad? La predicación los viernes, los jueves, en las clases. Dios le está hablando a usted en áreas que yo ni me imagino. Que no soy yo diciéndolo, sino el Espíritu en cada uno de ustedes. Entonces, cuando entendemos esa parte, volviendo al punto de la pobreza espiritual, el orden que el Señor nos lleva, ¿qué es lo que nos lleva a tener hambre y sed? Es el conocimiento de que no tenemos justicia, de que somos injustos. Incluso cuando alguien habla de bienaventuranzas, muchas veces si malinterpreta el texto, dice bienaventurado el que es justo. No dice el texto así. Bienaventurado el que es fortalecido en el espíritu. Y eso es lo que el mundo dice. El mundo te estimula al orgullo. El mundo te estimula que tú eres, que tú puedes, que tú no necesitas a nadie. Pero en este sermón del monte, el Señor nos dice, bienaventurados los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed, los misericordiosos, los pacificadores, los que por mi causa son perseguidos, etc. Y vemos aquí ese orden, es la actitud que debemos tomar para que el Espíritu nos fortalezca y luego pasamos al próximo paso, que es ser luz y sal. Como decíamos, nadie puede ser justo si primero no se reconoce injusto delante de Dios. Amén. No sé si tienen alguna pregunta. Ahí está, ahí lo vamos a dejar.